los hechos de violencia que se suscitaron en el pasado juego entre Atlético de San Luis y el Querétaro, fatídico domingo 20 de octubre, una de las tardes más tristes en el estadio Alfonso Lastras, donde se enfrascaron las porras de gallos blancos y barristas locales, la comunidad histórica del fútbol potosino reprobó totalmente esta situación, condenándola y esperando que jamás se vuelva a presentar tan lamentables hechos. Esas son cosas que un día pueden tener un mal resultado. Y yo creo que una vida humana es más importante que el fútbol. Yo francamente no estoy de acuerdo. Es un clásico regional, se puede decir, ¿verdad? Que ha trascendido más allá de lo que debió haber trascendido. Y lamentablemente ha desembocado en situaciones y en hechos tan lamentables como los del domingo pasado. Referentes del fútbol, quienes vivieron grandes hazañas con el Club San Luis, también lamentaron los hechos de violencia que se dieron en el Coloso de Valle Dorado y sus alrededores. Muy lamentable, obviamente no queremos ver ese tipo de hechos, lo que queremos ver es jugar al fútbol y ver el deporte en sí. La verdad, en lo particular, reprocho mucho eso, no estamos de acuerdo, creo que al final de cuentas es un deporte. De hecho, fue en el 2001, nosotros entramos con un gol, fue como calificamos en octavo, nos enfrentamos contra Querétaro, traían un equipazo, una plantilla de Primera Nacional y pues a nosotros nos tocó eliminarlos. Creo que les pesó mucho y la gente, en lugar de verlo de otra manera o tomarlo de otra manera, pues provocó muchas cosas en contra de la gente de San Luis. Pero pues yo pienso que ya pasar de lo deportivo a una euforia con violencia, yo pienso que eso es totalmente reprobable. Lo que dices tú, nos tocó ahí 2001, una liguilla contra Querétaro, recuerdo que ellos pasaron a la liguilla en primer lugar, nosotros por ahí en los últimos lugares, y pues al eliminarlos pues nos apedrearon el camión. Recuerdo que quemaron autobuses con placas de San Luis, carros con placas de San Luis, y pues como te comento, ¿no? Esto es lamentable porque pues el fútbol mexicano siempre se ha caracterizado por ser familiar. Los históricos comentaron por qué el juego entre San Luis y Querétaro se le considera un clásico y por qué debieron implementarse más medidas de seguridad ante un encuentro de los llamados de alto riesgo. Es un clásico porque estamos hablando pues, de 60 años de historia que ha habido entre el Querétaro y el San Luis, y todo comenzó cuando el San Luis se trae a 2 jugadores del equipo de Querétaro a jugar en la segunda división con la Trinca Tunera, aquella de los años 50, y después se trae al entrenador Pito Pérez, que era muy estimado en Querétaro, y eso a la afición de los queretanos les dolió mucho. Y entonces comenzaron a ver esa pugna que ha habido, que quizás ha sido más en la tribuna, quizás, pero también en el terreno de juego. Hay una gran rivalidad deportiva, ¿no? Específicamente en el fútbol, entre el estado de Querétaro y de San Luis Potosí. Esto data creo de 1950 y tantos, ¿verdad? Mucho antes de que se fundara la segunda división, donde Querétaro y San Luis fueron parte importante de esa división. Yo tuve a mi cargo la seguridad del estadio cuando era Atlético San Luis y teníamos dolores de cabeza, entonces pues una era limitar que la gente de Querétaro viniera, como fue aquel juego con Ronaldinho. Y sin embargo nosotros donde menos esperábamos fue donde nos brincó, porque la gente comenzó a invadir el terreno de juego y eso nos costaron multas por 300,000 pesos. El timonel del Atlético de San Luis lamentó lo sucedido en el Alfonso Lastras, además dirigiendo Matosas al Querétaro en una de sus primeras oportunidades en el fútbol mexicano. Ya había sentido la rivalidad de ambas aficiones. Lamentar los sucesos, todos queremos que haya siempre paz y que sea un encuentro deportivo y nada más que eso, que la gente que vaya a disfrutar y que la familia pueda participar siempre de los espectáculos deportivos en México, como ha sido históricamente, ¿no? La rivalidad que existe entre estados que son cercanos o entre las hinchadas o los equipos
pero en definitiva es un juego adentro de la cancha. Eso yo creo que todos tenemos que luchar para que se acabe con ese tipo de peleas en las tribunas, ¿no? Por otra parte, el zaguero Unai Bilbao comentó si él ya había vivido una situación como la que se presentó en la fecha 14 del fútbol mexicano. Incluso en su natal Bilbao se presentó una enorme gresca en el mes de febrero del 2018 en el duelo del Athletic frente a las barras del Spartak de Moscú. Bueno, son situaciones muy tristes, ¿no? Yo creo. Al final, un evento deportivo como es un partido de fútbol, yo creo que la afición tiene que ir a disfrutarlo, a apoyar a su equipo y bueno, es un poco triste, ¿no? que la situación acabe de la forma que acabó, ¿no? Sí, como dices, a mí me tocó vivirlo como aficionado allí en Bilbao también y son situaciones e imágenes muy desagradables, la verdad. Son imágenes que no se deberían ver ni en el fútbol ni en ningún deporte y como te digo, es algo que no agrada a nadie, ¿no? Ni al aficionado, ni al deportista, ni a nadie. De esta manera, la comunidad del balompié de nuestro estado se inconformó por la lamentable tarde vivida en el Alfonso Lastras. Estamos en contra como futbolista y como gusto por el deporte, lo reprocho totalmente. Lo que queremos ver, te repito, es fútbol. Es una pena para los potosinos que nos gusta el fútbol y que no empleamos esos métodos, ¿no? Violentos, que se caigan en ese tipo de provocaciones o de agresiones, ¿no? Es triste y es preocupante a la vez, porque el fútbol finalmente es el reflejo de la sociedad, de lo que está aconteciendo en el país. Lamentablemente estamos perdiendo el control sobre la violencia y pues ya de repente se está volviendo algo normal cuando es algo que no debe ser nunca. Yo creo que hay que tomar a veces medidas ya más fuertes, más de fondo. Ahora solo queda aceptar el castigo de veto de 2 juegos del Alfonso Lastras, por lo que los encuentros ante América y Necaxa serán por completo a puerta cerrada. Esta situación debe de servir de ejemplo para todo el fútbol mexicano, para no volver a vivir tan terribles incidentes.